Les comparto que yo también fui maestra, ¿eh? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en este espacio. Yo les pregunto, ¿cómo se sienten con el calor? Aquí solo, miren, muchas expresiones de incomodidad, ¿verdad? Y es que lo que pasa, no sé si ustedes saben, pero esta es una de las semanas o la semana más calurosa de esta temporada. Y parece que es algo sencillo, pero es algo que tiene un impacto muy profundo en la vida de muchas personas y de eso venimos a hablar el día de hoy. Además de agradecer su presencia, les quiero compartir que esta semana tan calurosa, más o menos 35 grados será la temperatura de algunos estados en la República, pero 22 estados de México van a alcanzar nada más y nada menos los 45 grados de temperatura. Y a lo mejor alguien puede decir, pero es algo casual, ¿no? Es algo que está a lo mejor de manera aislada sucediendo en nuestro país. No sé si ustedes saben, pero estas altas temperaturas, este momento en el que estamos atravesando esta crisis climática, está ligado a un fenómeno que todas y todos conocemos, que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, que ya lo hemos visto en varios momentos, es un fenómeno que sucede más o menos cada 6 años, que provoca el calentamiento del Océano Pacífico y con eso tiene un gran impacto en el calor, digamos, de la mitad del planeta. Y no sé si ustedes sabían, pero los años más calurosos que hemos vivido, el 2016, también ligado con el Niño, y este podría ser un año aún más caluroso que el 2016. Y el fenómeno del Niño tampoco está aislado. El fenómeno del niño es una expresión de la emergencia climática. Cuando en esta tribuna hemos señalado una y otra vez que nuestro país y que el mundo entero está viviendo una emergencia climática, nos referimos a esto. Hay quienes creen que esta agenda se trata de icebergs derritiéndose y de osos polares que no encuentran su hogar. Pero no se trata de eso. La emergencia climática es esto: grandes golpes de calor, sequías, inundaciones y fenómenos naturales extremos. Esta es la emergencia climática. Y por ejemplo, un año como este, ¿qué puede provocar? Pues puede provocar la deshidratación de las personas, puede provocar la insolación, desmayos, dificultades respiratorias, también puede generar problemas cardiovasculares y golpes de calor. Y no sé si ustedes saben, pero de 8 de cada 10 personas que sufren un golpe de calor pueden morir. Hay un alto índice de mortalidad con los golpes de calor. Y en lo que va de esta temporada, ya 6 personas en nuestro país han perdido la vida. Y aquí vale la pena hacer varias reflexiones. ¿Por qué estamos viviendo esta emergencia climática? Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, por la irresponsabilidad humana de, por ejemplo, utilizar combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica. También por la irresponsabilidad humana para deforestar a nuestro medio ambiente. Esas son razones que están provocando esta emergencia climática. Y ante esta situación es que vengo el día de hoy al Senado de la República a presentar un exhorto. Y se los quiero platicar. ¿Por qué? Porque en medio de estas grandes olas de calor que están con una temperatura muy alta y que la gente empieza a consumir más energía eléctrica para poder sobrevenir a las olas de calor, las personas utilizan más, por ejemplo, sí, aires acondicionados los que los tienen, pero ventiladores los que lo tienen, o también utilizan más la energía para los refrigerantes, para los refrigeradores, es decir, empiezas a consumir más energía eléctrica. Y en medio de esta crisis de calor, cuando la gente necesita consumir más energía eléctrica, ¿qué hizo el gobierno federal? Pues el gobierno federal le recetó a las mexicanas y a los mexicanos un incremento del 7.1% anual de la energía eléctrica. Imagínense nada más la poca empatía que hay del gobierno federal para entender el problema que hoy están viviendo las mexicanas y mexicanos y pues demuestra que no entiende lo que están viviendo las mexicanas y mexicanos o que no le importa. Entonces nos receta este aumento de luz totalmente injusto, que además no hay claridad de qué van a hacer con el dinero extra que van a empezar a recaudar.
Y a otra parte de la irresponsabilidad de este gobierno federal es que también este gobierno aporta una y otra vez a las causas que están generando el aumento de la temperatura y la emergencia climática. ¿Por qué? Porque este gobierno federal, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, le apuesta a la producción de energía eléctrica que se produce a través de energías fósiles. Y así, viviendo México en un círculo vicioso en el que se produce energía cara, porque la energía eléctrica que se produce a través de combustibles fósiles es hasta 80% más cara, aumentando más la temperatura del planeta y abonando a la emergencia climática y provocando también que las mexicanas y los mexicanos estemos atravesando por este problema y de pilón pagando más por la luz. Entonces, el exhorto que yo vengo a presentar el día de hoy a la máxima tribuna del país es un exhorto que empatiza con las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. Lo primero que estamos pidiendo es un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que generen tarifas eléctricas accesibles para la población. No pueden hacer este incremento y menos en medio de una ola de calor, en medio del año más caluroso que hemos tenido en la humanidad. Y segundo, también estamos pidiendo, y aquí vale la pena recordar que este gobierno federal se comprometió con las mexicanas y los mexicanos a que no iba a aumentar el precio de la luz, una promesa que no han cumplido y que una vez más le están recetando a las mexicanas y a los mexicanos un aumento. Lo segundo que estamos pidiendo es que la Comisión Federal de Electricidad se comprometa a generar más energía limpia y renovable. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser positivo. No solo con eso vamos a dejar de generar una presión en esta emergencia climática, sino que la luz va a ser mucho más barata y suficiente para las mexicanas y mexicanos. Si el gobierno cree que se le tiene que ayudar a las personas que primero son los que más la necesitan, entonces tendría que entender que la apuesta energética que ha hecho es la equivocada. Y si quiere que las mexicanas y los mexicanos paguen menos de la luz, entonces tiene que apostarle a la transición energética y a que se incentive la energía limpia y renovable en nuestro país. Y cierro con ustedes con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer si esto ya no para? De acuerdo a diferentes investigaciones, este es el año más caluroso, pero todavía viene un 2027 que se augura va a ser más caluroso que este año. ¿Qué vamos a hacer frente a las olas de calor que pueden arrebatarle la vida a mexicanas y mexicanos? ¿Qué vamos a hacer ante un gobierno incapaz de ser empático con las necesidades de las mexicanas y los mexicanos, que le sigue apostando a una estrategia eléctrica equivocada y que además es un gobierno irresponsable para comprometerse en el combate a la emergencia climática? Lo único que nos asegura es que este problema vaya creciendo no solo para México, sino para todo el mundo. Entonces, hoy convocamos a que mis compañeras y compañeros legisladores de este pleno se sumen a esta propuesta, nos ayuden a que México tenga tarifas accesibles para las mexicanas y los mexicanos y que de una vez por todas este gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad, tenga la apuesta adecuada para la producción de electricidad de nuestro país y que podamos construir una alternativa de futuro para las mexicanas y mexicanos. Por mi parte, sería todo. Gracias, senadora. Si usted nos los permite, tenemos pregunta de parte de los compañeros de los medios. Le pregunta Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. Gracias, Francisco. Gracias, Dorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senadora? Cuando usted habla de tarifas accesibles, ¿de cuánto debería ser la disminución? Si me puede dar un porcentaje. ¿Y de qué lado están las cámaras? Claro. Gracias. Mira, Francisco, lo hemos dicho en diferentes momentos. La producción de la energía eléctrica a partir de los combustibles fósiles, como es el día de hoy en nuestro país, como lo es el día de hoy en México, la producción eléctrica a raíz de combustibles fósiles es hasta 80% más cara. Si nuestro país le comienza a apostar a una transición energética limpia, si empieza a utilizar el viento que sopla, el agua que corre y el sol que brilla como motores de la matriz energética de nuestro país, las mexicanas y los mexicanos podrían llegar a pagar hasta el 80% menos de lo que hoy pagan en su recibo de luz. Y no solo eso, también nos ayudaría a tener suficiencia en la matriz energética de México. No es nuevo que en nuestro país haya apagones. ¿Por qué hay apagones? Porque no tenemos suficiencia energética. Si hacemos la apuesta adecuada, podemos solventar esta necesidad y garantizar
que la luz llegue a todo México, no solo de manera suficiente, sino también a bajo costo. Una última pregunta. El golpe de calor ya lo estamos sintiendo ahorita. Este exhorto, ¿para cuándo debería de tener respuesta? Muy buena pregunta, Francisco. Este exhorto es para ser atendido de urgente y obvia resolución. Y yo aprovecho para decir que no es nuevo, no es la primera vez que me paro en la máxima tribuna del país ni en este espacio para pedir empatía por parte del gobierno federal para que las tarifas eléctricas no suban. Fue un compromiso de este gobierno y cuando suben las tarifas eléctricas, por supuesto que compromete el ingreso de las familias, compromete parte de su recurso y eso afecta a las personas más vulnerables. Estudios de la UNAM demuestran que con estas olas de calor, las personas que van a afectarse en mayor nivel van a ser las niñas, los niños, los adultos mayores y las personas que viven en alguna condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Al momento no tendríamos más Perfecto. preguntas registradas, senadora. Pues muchas gracias y como no queremos más golpes de calor, yo los invito de verdad a que sensibilicemos y concienticemos sobre la importancia de que el gobierno federal actúe y tenga un plan de acción climática y sobre todo que nos ayude a transitar hacia las energías limpias y renovables. Muchísimas gracias.